Bueno, tengo una buena noticia para ustedes. Bueno, todo el año hemos tratado de incentivarlos a que lean. A ver, ¿quién está haciendo su esfuerzo por crearse el hábito de leer? Vamos a ver, levánteme su mano. ¿Quién? Y de los que se ganaron el libro de los mártires de Fox, ¿quiénes lo están leyendo? Digamos, no todos los días, ¿va? Pero por lo menos sí estoy intentándolo. ¿Lo están disfrutando? Es algo difícil de leer, yo lo sé, porque en un sentido cuesta y duele ver ese tipo de cosas que se leen ahí, ¿verdad? Pero es importante leer. Entonces, la buena noticia que tengo para ustedes es que la próxima semana, ahorita ya vienen nuevos libros. Y los libros que tengo para la otra semana se llaman La Santidad, de J.C. Ryle, ¿ok? Es un libro estupendo, ya están encargados y vienen para la otra semana. Así es que muy probablemente, si ustedes me ayudan y hacemos una pequeña dinámica como me gusta hacerlo, se van a ganar un libro ya para la otra semana. ¿Sí? Y por lo menos de aquí a un par de meses vamos a estar regalando ese libro. Es un libro precioso. Yo ya lo estuve leyendo y es increíble. Y qué tema más excepcional y más bonito ese de la santidad, ¿verdad? Algo que nunca vamos a dejar de aprender. Bien, ahora con la ayuda del Señor voy a terminar el tema que comenzamos hace 15 días, ¿verdad? Que fue, hace 15 días fue, no, la semana pasada, donde muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y la semana pasada empecé a hablarles de la persona del Espíritu Santo. Lo primero que decíamos era por qué el Espíritu Santo viene y la primera demostración o la primera evidencia de ser bautizados en el Espíritu Santo es el don de lenguas. Y decíamos que eso era porque la lengua es, sin duda alguna, el órgano más difícil de domar. ¿Están de acuerdo? ¿A quién no tiene problemas aquí con su lengua? No me refiero a nada más chambres, por si tengo ese problema. No me refiero a murmuración, me refiero a queja. ¿De dónde salen las quejas? De mi lengua. ¿De dónde sale el maltrato que tengo para con mi esposa? De mi lengua. El maltrato para con mi esposo, de mi lengua. Cuando ofendo a mi hermano, ¿cuál es el problema? Mi lengua. Si yo no tuviera lengua y quisiera ofender a mi hermano, ¿cómo tendría que hacer? Golpeándolo, ¿verdad que sí? Pero con señas difícilmente podría ofender a alguien, pero mi lengua es especialista para eso. Mi lengua está lista para ofender a quien sea. Mi lengua es el problema principal y el órgano más difícil de domar según la Biblia. Por eso lo primero que toca el Espíritu Santo cuando viene y nos bautiza es la lengua. Ahora entienden por qué es tan necesario venir y dejar que fluya el Espíritu Santo con las lenguas, con los diferentes dones que tiene. ¿Sí? Ahora, necesito hacer un paréntesis y decir algo. Algún día de esto vamos a estudiar los dones espirituales, pero necesito que sepan que los dones espirituales no le dan crecimiento a nadie. Usted puede tener plenitud de dones espirituales y usted puede ser una persona que no es crecida espiritualmente. ¿Me entendieron? Usted puede profetizar todo lo que quiera como un don espiritual, pero puede ser un inmaduro espiritual. Usted puede tener el don de sanidades, pero puede ser un inmaduro espiritual. La Biblia dice que los corintios, la gente que vivía en la ciudad de Corinto, tenían plenitud de dones, pero eran carnales. ¿Me entienden? Entonces aquí es donde existe aquella cosa pero es que yo no entiendo si la hermana me dio una palabra poderosa, el hermano me dio una palabra certera, pero miren su vida, no es de acuerdo con lo que hace. Bueno, existe tal cosa como que el Señor le da dones espirituales a personas y estas personas, su vida espiritual no va de la mano con los dones que puede tener. ¿Me están entendiendo? Porque los dones son eso. A ver qué entienden por la palabra don. Es un regalo. La palabra en griego para don, ¿saben cuál es? Charis o carisma. Ahora, cuando leen carisma, es un regalo. Es un don que nadie merece. Porque viene el Espíritu, nos muestra, nos toma, nos llena, nos bautiza y nos da dones espirituales. Ahora, esos dones espirituales nadie se los puede ganar. No hay ningún mérito para ganárselos. Son un don que el Señor nos da gratuitamente. Por eso es que el don espiritual no está de la mano con el crecimiento espiritual. ¿Ok? ¿Estamos? O sea que lo puedo recibir, pero puedo no estar dando frutos de crecimiento. Hay otro tipo de cosas que se obtienen por medio del crecimiento. Por supuesto, estamos estudiando la iglesia primitiva, estamos estudiando
el ejemplo que teníamos o que tenemos en ellos, deberíamos de aprender de lo que ellos hicieron, muchos de ellos, digamos. Ya siempre les he dicho, no crean que toda la gente que estaba en la iglesia primitiva era así tremenda como los demás. Habían algunos que igual probablemente no habían decidido por el Señor, pero habían muchos definitivamente que sí habían decidido por el Señor, crecer y hacer todo lo que necesitaban hacer. Ya mis queridos hermanos ya saben que tablas eran, ¿cuántas? 48 tablas, muy bien. ¿Cuántas habían del lado sur? 20. ¿Y del lado norte? Y en el lado oriente, ¿cuál es el otro lado del oriente? El oeste, ¿sí? Habían 8 en el lado oeste, así es. Ahí está, miren las barras, bien. 2, 3, 4. La doctrina de los apóstoles. Ahora estamos hablando de que el santuario eran 48 tablas de madera de acacia forradas o cubiertas de oro que estaban puestas sobre base de plata, y ese santuario es una figura de la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Porque dentro del santuario estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, ¿ok? Y cada una de las tablas me habla de mi hermandad, me habla de mi amigo, de mi hermano, que juntos tenemos que formar un santuario, una iglesia para Cristo, amén, donde la presencia de Dios pueda morar. Ahora, estas barras, ¿qué son? Son 5 barras que nos hablan de la unión, nos hablan de la unidad y nos hablan de que estaban puestas para darle firmeza al santuario, para que las tablas no se cayeran, no se movieran de lado, sino que terminaba de afirmar el santuario. Ahora, para que repasemos, dejen un dedito en Hechos 13 y váyanse a Hechos 2, por favor. No lo pierdan, por favor. Vamos a leer Hechos capítulo 2 y nos vamos a ir al versículo leamos del versículo 40 si quieren. Hechos 2, versículo 40 en adelante. Léanlo conmigo, por favor. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 3, en el partimiento del pan, y número 4, en las oraciones. ¿Sí? Sí, perdón, los confundí. Número 1, doctrina de los apóstoles. Número 2, comunión. Número 3, partimiento del pan. Número 4, oraciones. ¿Sí? Esas 4 barras estaban aquí en el santuario puestas, y esa es la que sostuvo la iglesia primitiva. Diga conmigo, sostuvo la iglesia. Eso fue lo que le dio firmeza. ¿Por qué lograron sobrevivir a tanta persecución? Y si han leído el libro de los mártires que hemos estado regalando aquí, se van a dar cuenta cómo los persiguieron. Y hubieron básicamente 12 persecuciones bajo diferentes emperadores romanos, diferentes líderes judíos los persiguieron y les quisieron dar muerte a todos. Ahora uno se pregunta, ¿cómo sobrevivieron? Bueno, lo lograron porque en primer lugar perseveraban en esa doctrina, en esa enseñanza que habían recibido del maestro. Número 2, porque vivían en comunión, tenían todo en común. La palabra comunión es koinonía, significa tener todo en común. ¿Sí? En tercer lugar, porque tenían el partimiento del pan, y esa fue una lección tremenda. Por cierto, la acabo de subir a YouTube para que la vuelvan a escuchar. El partimiento del pan era hacer memoria de Cristo, pensar en Cristo todo el tiempo. No solamente cuando venimos y tenemos Santa Cena en la iglesia. Debemos hacer memoria de Cristo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Pongamos a Cristo en nuestra mente en todo momento, en toda dificultad. Cualquiera que sea la circunstancia, piensa en Cristo. Piensa en Cristo. La Biblia dice: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en eso pensad. Y hermanos, no me dejarán mentir, pero muchas veces la mayoría de nuestros problemas es porque estamos desocupados. ¿Cierto o no cierto? La mayoría de nuestros problemas comienzan porque no tenemos nuestra mente ocupada en nada, más que en cualquier otra cosa. Tenemos nuestra mente ocupada en cualquier programa de televisión,
tenemos nuestra mente ocupada en cualquier problema, en cualquier adversidad, más que en Jesús. ¿Cómo creen que sería todo si empiezan a pensar más en Jesús? ¿Sí? Fíjense que acabo de empezar a leer un libro que es parte de unas clases. Yo le comentaba ahora a la pastora que estábamos almorzando y yo le dije, ¿sabes qué? Me ha dejado impresionado algo porque dice ese libro sobre consejería. Y dice, ¿dónde está el problema de muchos cristianos hoy en día? ¿Y por qué la consejería está teniendo tanto problema para poder ayudar a la gente? Porque resulta ser que la gente no está buscando otra cosa más que su propia felicidad. Está buscando encontrar y supuestamente sentirse plenos. Pero para la gente sentirse plenos y ser felices muchas veces significa hacer a un lado a cualquier otra persona. Familia, amigos, ¿me entienden? Significa, si vos no me haces bien porque no me decís lo que a mí me gusta, entonces te hago a un lado porque yo quiero ser feliz. Pero en realidad, mis queridos hermanos, el tener ese pensamiento no me va a llevar a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque les tengo una noticia que no es tan buena, pero a la luz de Cristo se hace buena. Y es la siguiente: Dios no nos ha mandado a este mundo para ser felices y que amemos este mundo. Yo siempre les he dicho, ¿para qué tenemos adversidades en el mundo? Para que no nos enamoremos del mundo y sepamos que en el mundo somos peregrinos nada más. Somos extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial y vamos de regreso a la casa del Padre. Por eso es tan incómodo, por eso es que no nos encontramos del todo aquí. Porque Jesús dijo, me voy y les conviene que me vaya para dejarles un consolador. Yo me voy a prepararles morada. Yo me voy a prepararles una casa a ustedes para que donde yo esté, ustedes también pueden estar conmigo. Ahora eso significa que nunca jamás yo puedo acostumbrarme a vivir aquí. Porque no esa es la intención de Dios. Y eso significa que lo que les estoy diciendo es, vean el problema, porque resulta ser que la gente está buscando felicidad aquí. Cuando viene la adversidad, Dios nos da la oportunidad de encontrarlo a Él. Ahora les voy a dar una clave. ¿Saben cómo van a enfrentar cualquier adversidad? ¿Saben cómo van a encontrar a encontrarle sentido a cualquier cosa que estén pasando? ¿Quieren saberlo en serio? ¿Sí? ¿Alguien aquí alguna vez ha pasado por una situación que no entiende? A ver, levánteme su mano. Que no entiende, que no comprende, que hasta el día de hoy no entendió qué pasó. ¿Les ha pasado eso? ¿Verdad que hay cosas en las que uno pasa y pasa el tiempo y uno salió de eso y uno lo superó, pero nunca se enteró por qué pasó? ¿Verdad que sí? Ahora les voy a dar la clave. Estoy hablando de las barras que nos pueden fortalecer como iglesia, ¿verdad? La clave es no en decir cómo esto puede producir felicidad en mí, sino número 2, decir cómo esto puede producir el carácter de Cristo en mí. Si cada persona entendiera eso, la consejería fuera distinta. Porque el problema es que la gente quiere venir a escuchar lo que ellos quieren oír. Vea que ya les he dicho yo que, a ver, ¿quién conoce personas aquí que llegan y le preguntan a usted algo que ya saben, pero que quieren saber si usted le dice otra cosa? ¿Verdad que es cierto? Que llegan y, mira, es que fíjate que yo te quiero contar, que estoy haciendo 2 de aquellos y 3 de aquellos, pero no es malo. No, nadie me ha dicho nada. Y usted viene y se para como buen cristiano de la iglesia Casa de Misericordia y le dice, pero eso no es correcto. ¿Y qué nos dice la gente? No, pero es que mira, es que solo van a ser 2 semanas. ¿Verdad? La gente está buscando oír lo que ellos quieren oír. Y mis queridos hermanos, aquí y en la China, lo que debemos preguntarnos es, ¿esto qué tanto me está haciendo mi carácter como el de Cristo? ¿Están ahí? Eso es tener a Cristo en nuestra mente todo el tiempo. ¿Me pasó esto? ¿Qué tanto esto me está haciendo que mi carácter sea como el de Cristo? ¿Me pasó esto, otro, aquello? ¿Qué tanto me está haciendo esto que mi carácter sea como el de Cristo? Tengo mi amigo en el trabajo, un compañero de trabajo que me elija la tabla, que me hace la vida imposible, que siento que ya no puedo más con él. Bueno, la pregunta otra vez, ¿verdad?
¿qué tanto me está haciendo esto que mi carácter sea como el de Cristo? ¿Les parece duro lo que les estoy diciendo? Si quieren, les digo otra cosa. 10 pasos para ser feliz en la tierra. Bueno, busquemos nuestra propia felicidad y les aseguro que no vamos a llegar a ningún lado. Si no, pregúntenle a Job. ¿Saben hasta cuándo libró el Señor a Job de todas sus circunstancias? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que levantó los ojos y dijo: reconozco que yo no sé nada, que tú todo lo puedes, que yo no puedo esconder de ti mis pensamientos. Reconozco que yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo reconozco que yo no sé nada, me arrepiento en polvo y ceniza, el del problema soy yo. Y Dios levantó la adversidad. ¿A qué hora Job encontró su propia felicidad? Ahora usted podrá decir: ¿y qué sirve todo? ¿Qué está diciendo? Y que no íbamos a hablar del Espíritu. Tranquilos, ahorita voy hacia allá. Pero lo que les estoy diciendo es que estas 4 barras que la hermana Natalie dibujó correctamente, a ver, léanlas conmigo, ¿cuáles son? Doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y la oración. No tienen sentido si no está presente la 5ª barra, que es el Espíritu Santo. Yo no puedo tener comunión con mi hermano si el Espíritu Santo no vive en mí, no está llenándome. Yo no puedo orar por nadie si el Espíritu Santo no guía mi oración. Yo no puedo tener a Cristo en mi mente si el Espíritu Santo no está llenándome. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que iba a enseñarme todas las cosas. Ahora oigan esto. Es preocupante. La gente ora y entienden quién es Dios Padre, ¿verdad que sí? La gente ora y entienden quién es Jesucristo, el Señor Jesucristo. Pero yo les aseguro que si el día de mañana el Espíritu Santo no estuviera, es un caso hipotético, ¿verdad? Obviamente que siempre va a estar con nosotros. Si no estuviera, mucha gente ni cuenta se daría. ¿Me entendieron lo que les estoy diciendo? Es para nosotros alguien tan extraño. No entendemos su obra en nuestras vidas. No entendemos cómo opera. Creo yo, y me atrevo a decirlo con mucho cuidado y respeto, que ni siquiera entendemos la importancia de su persona en mí. Voy por la vida, hermanos, sin recordar y sin tener en mi mente que la Biblia dice que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? O sea, en pocas palabras, no le estoy dando la importancia que Él tiene realmente. Ahora, si son tan amables, regresemos a la cita que les di, por favor. Hechos 13. Vamos a ver el versículo 49, por favor. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos se instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, ya les he dicho, hubieron 200 años, digan conmigo 200 años, desde que se instauró la iglesia primitiva hasta que se regó por toda Europa y Asia Menor, pasaron 200 años. ¿Ok? Ahora, en 200 años, 12 personas, los 12 apóstoles,
más aquellos que estaban en el aposento alto, que eran en total 120, en 200 años casi convirtieron toda Europa. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lograron eso? Si tenían encima al Imperio Romano, tenían encima a los peores emperadores de la historia, tenían encima que los metían en calderos de agua y de aceite hirviendo, tenían encima que los echaban en el circo romano para que los devoraran los leones, tenían encima a los judíos que los querían matar, y ustedes se acuerdan que mataron a Esteban apedreados, fueron los judíos, no los romanos. Ahora pregunto yo, ¿cómo lograron en 200 años convertir todo un continente casi? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que ellos no trabajaban en base a un sermón elaborado. Dice la Biblia que ellos no trabajaron con palabras bonitas. ¿A qué horas Pedro, un pescador, era un hombre que podía convencer a cualquier persona? ¿Sí? ¿A qué horas Pablo se iba a convertir por palabra de ciencia? Si antes era un erudito de la Torá, del Antiguo Testamento. Mis queridos hermanos, ellos lograron lo que lograron todo por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Si son tan amables, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 7. Ellos no tenían predicaciones elocuentes, predicaciones, ¿qué dije? En esta mañana dije. Sí, quedó grabado, ahí van a disculpar, en la tarde. Sí, yo estaba sintiendo que era como hambre de almuerzo, ¿no va? Ya almorzamos. Ok, ellos no lo hicieron por medio de predicaciones elocuentes, ni siquiera tenían una formación religiosa, no tenían una formación histórica, sino que el Espíritu Santo los llenó y los tomó de una manera que pudieron pararse y predicar, y 3,000 personas se convirtieron en una sola. Dice la Biblia que Pedro pasaba por un lugar y ponían los enfermos para que donde pasaba su sombra se levantaban los enfermos. Ahora eso no se hace solo adivinando, eso se hace con la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo? ¿Lo tienen? Vamos a ver, 1:7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Ahora, lo que el Señor Jesús les dijo en pocas palabras es lo siguiente: ustedes necesitan recibir al Espíritu Santo. Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes necesitan ser ungidos por el Espíritu Santo. Porque cuando eso pase, ustedes van a recibir el fuego que necesitan. Y ustedes van a tener las palabras que necesitan en su corazón, en su boca, para enfrentarse con lo que se tengan que enfrentar. ¿Se acuerdan cuando Jesús les decía, por ejemplo, y no van a pensar en lo que tienen que decir, porque en el momento en que estén frente a lo que tengan que estar, el Espíritu Santo va a hablar por ustedes y ustedes van a poder hablar? Ahora, lo mismo tengo que decirles a ustedes en esta tarde, hermanos. El mismo mensaje les voy a transmitir. ¿Saben por qué muchas veces estamos siendo derrotados contra lo que nos enfrentamos? Porque no estamos echando mano de lo que ya tenemos en el nombre de Jesús. Porque no estamos echando mano del poder del fuego del Espíritu. Porque no estamos echando mano de lo que Él ya nos dio, de lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Saben por qué vivimos vidas sin poder del Espíritu? Porque no nos importa. Porque para nosotros es un extraño, para nosotros es la tercera persona de la divinidad. La tercera persona de la Trinidad. ¿Ya han oído eso? La gente dice la tercera persona de la Trinidad. Y la gente piensa que están en rango, ¿va? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y este es el menor. La gente sí piensa. La gente piensa que por ser la tercera persona, no, si el Hijo dice que no, el Espíritu Santo no lo hace, porque tiene menos autoridad. Ahora es uno de los conceptos más básicos de la teología. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. De hecho, y no tengo tiempo para probarles eso, pero la Biblia dice que el Padre vivía en unidad completa, el Espíritu Santo rodeaba y de ahí engendraron al Hijo.
O sea que el Hijo nació del Espíritu Santo y del Padre. O sea que no es cualquier cosa. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es simplemente una energía. El Espíritu Santo es la esencia misma de Dios que llena todas las cosas. ¿Me entienden? Ahora, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo no es simplemente para un grupo de personas, no es simplemente para alguien especial. La Biblia dice que el Espíritu Santo es para aquel que cree en Cristo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 7, el que cree en mí, de su interior brotarán, correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que había de venir en ellos. ¿Listo? Ahora, otra vez, vámonos por favor a Mateo 3:11. Esta se la di la semana pasada, pero la vamos a estudiar un poco más detenidamente. ¿Están viendo la importancia del Espíritu, hermanos? Oscar la semana pasada, de una forma excepcional, contestó bien una pregunta. Yo les pregunté a dónde estaba en el Antiguo Testamento el fuego en el tabernáculo y contestaron correctamente, ¿verdad? Ahora, hay otra figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, de hecho hay muchas, pero me voy a detener en una particular. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cómo se llamaba la fiesta que ellos realizaron para salir de Egipto? La Pascua, muy bien. Cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Ellos mataron un cordero, pusieron sangre en los dinteles y en la parte de arriba de la puerta. ¿Se acuerdan de eso? La última plaga pasó la sombra de la muerte, el ángel de la muerte, y los que estaban adentro de la casa con la sangre no murieron. Y esa es una figura de la sangre del Señor Jesucristo que nos libra de Egipto. Luego el faraón los sacó y les dijo que se fueran y les dieron joyas, les dieron objetos preciosos, ¿verdad? Y salieron y se fueron en marcha para el desierto, ¿sí? En el desierto tuvieron otra experiencia. ¿Cuál fue? La columna de fuego, exactamente, la columna de nube y fuego, ¿verdad? Aquí hay más experiencias. Por aquí está el agua, por aquí están toda la experiencia que tuvieron en las diferentes paradas. Pero solo necesito que pongan atención en esta, porque en esta nube y fuego, nube de fuego, ¿ok? Era una experiencia que el Señor les dio en el Espíritu, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien los iba acompañando y quien los guiaba. De alguna u otra forma, en el día dice la Biblia que se hacía una nube y los cubría para que no se quemaran por el sol, y en la noche se hacía una columna de fuego para que no murieran de frío. Bueno, si alguna vez han leído ustedes lo que pasa en el desierto, en el día el desierto puede llegar a 55 grados. Se pueden imaginar 55 grados. Las temperaturas más altas que se han registrado en el desierto históricas son, creo yo, como de 65 grados. ¿Sí me entienden? En la noche, en el desierto, la temperatura puede descender a menos 20 grados. O sea, en 12 horas el clima cambia de una forma tan drástica y tan violenta. Por eso mucha gente no puede vivir en el desierto. Ustedes han visto a los beduinos, a los que viven en el desierto. ¿Saben por qué se tapan la cara? Normalmente se tapan la cara y se la cubren con lodo, porque eso les ayuda a mantener el frío durante el día. Porque si no se deshidratan mucho, por eso mojan sus turbantes y se los ponen en la cara. Y se ponen hasta lodo, imagínense ustedes. Es impresionante. Ahora el Señor sabía eso y por eso le dio su Espíritu. Y el Espíritu en el día trabajaba como una nube y en la noche trabajaba como una columna de fuego. Y los guiaba hacia donde ellos tenían que ir. Ahora eso no es un cuadro muy diferente de nosotros ahora con el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es la nube que en el día del calor, en lo difícil del día, puede ser sombra sobre nosotros. Y podemos recordar cuando la Biblia dice: al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede venir en la noche más fría de nuestra vida. Podemos estar atravesando la peor oscuridad de la noche. Podemos estar sin ver hacia ningún lado en el valle de sombra de muerte, pero ahí puede resplandecer la luz del Espíritu Santo y mostrarnos cuál es el camino. Ese es el Espíritu Santo. ¿Entienden por qué lo necesitamos? Esa es la figura que tenían. Y Mateo 3:11 dice, miren, Juan está hablando y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿saben qué es lo tremendo de todo esto? Que en medio de la experiencia de Israel con toda esta figura, el fuego nunca estuvo dentro de ellos. El fuego estuvo afuera de ellos, ¿sí o no? Los seguía, los perseguía, se ponía delante cuando venían las batallas o lo que fuera, se ponía atrás. El fuego estaba sobre ellos, el fuego descendía sobre el tabernáculo, pero nunca estaba en ellos. A ver si se acuerdan de esto. Cuando Sansón se llenaba de fuerza, ¿sí? Léanlo, se los dejo de tarea, vayan a leer en Jueces, ahí está la historia de Sansón. La Biblia dice que cuando Sansón iba a hacer una proeza, el Espíritu de Dios venía sobre él y se levantaba y hacía una proeza. Pero cuando terminaba de hacer la proeza, el Espíritu lo abandonaba una vez más. ¿Sí? Y eso pasaba con todos. ¿Se acuerdan de Saúl, por ejemplo? Cuando nombraron rey a Saúl, dice la Biblia que se fue y se encontró a la compañía o a la escuela de profetas. Algunos dicen eso, ¿verdad? Pero era un lugar donde aprendían a interpretar la ley y profetizaban. Dice la Biblia que el Espíritu Santo tomó a Saúl 2 veces. ¿Habían leído eso alguna vez? Lo tomó a tal grado que empezó a profetizar. O sea, empezó a hablar en lenguas, en otras palabras. Y no me queda tiempo, pero tal vez la otra semana. Pero estoy haciendo un estudio con la ayuda de los sermones de la hermana Hicks, donde ella comprueba en la Biblia todas las personas en el Antiguo Testamento que recibieron el don de lenguas de una forma milagrosa. No como fue en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Eso es tremendo. Ahora oigan esto. Porque resulta ser que viene el Espíritu, toma a Saúl y Saúl empieza a profetizar. Y empieza a danzar y empieza a llenarse del Señor y a emborracharse del Espíritu. A tal grado que la gente se quedó admirada y dijo: ¿y ese que no es Saúl? ¿Y qué está haciendo con los profetas? Y profetizando. Ahora, respóndanme una cosa: ¿dónde terminó Saúl? Es buena pregunta para el otro que se quiera ganar el libro. A ver, ¿cómo terminó Saúl? Si alguien me dice cómo terminó, se lo gana. Atravesado por una espada, pero ¿cómo? Batalla, aquí tienen mitad y mitad. Muy bien, han hecho un buen trabajo en conjunto. Ajá. ¿Lo tienen más o menos? ¿Quién? Catherine. Dígamelo cómo es. Ajá. Muy bien. Ajá. Vale, les voy a dejar de tarea que vayan a leerlo, pero ya lo completaron. La historia es que Saúl, viendo que venían los filisteos y que lo iban a matar, para no caer delante de ellos por vergüenza y por orgullo, dice la Biblia que tomó la espada, le dijo a su siervo que lo matara y su siervo le dijo que no.
Vino él, agarró la espada y él solo se mató, o sea, se suicidó en pocas palabras. ¿Sí? Ahora, vayan a leer la historia, pero solo quiero que sepan una cosa. ¿Cómo es posible entonces que si fue lleno del Espíritu 2 veces y lo tomó el Espíritu 2 veces, terminó así? Eso demuestra que los dones espirituales no dan crecimiento, lo que les dije al principio. ¿Ok? Ahora, no me voy a meter en una pregunta doctrinal porque es tremenda, y alguna vez tuve una plática yo con eso con los pastores, Carlos y Eric Ruela, y yo les dije, bueno, ¿y se perdió el alma de Saúl o no? Difícil, ¿va? ¿Se condenó Saúl o no? Ahí se las dejo. Pues hablando con ellos, como les dije, uno podría entender que básicamente sí, Saúl probablemente se haya perdido. Ahora eso es tremendo, porque lo que les estoy tratando de decir es eso. Es que no importa qué tanto pienso yo que tengo dones del Espíritu, si yo no pongo a trabajar eso en mí para crecer y para ser como Cristo, no estoy logrando nada. ¿Estamos? Ahora, voy a mencionar algo. La semana pasada les dije, Cristo les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿qué dice? Todas las cosas que yo os he enseñado. Yo les decía que para poder ser testimonio y predicarle a los otros, tenemos que empezar por nuestro ejemplo. ¿O no? ¿Amén? Muy bien, avancemos otro poco más, por favor. Vámonos a Hechos capítulo 17. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Ahora, estamos hablando del Espíritu Santo, de la importancia de Él en nosotros, y más aún de la importancia de Él obrando y nosotros rindiéndonos a Él para que Él nos pueda transformar. ¿Estamos? Bien, vámonos al versículo 6, por favor. Leamos desde el 4 si quieren. Vamos a ver. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas, o sea, bastantes mujeres nobles y hombres y mujeres. Ahora oigan esto, Pablo llegó a Tesalónica, que es el mismo lugar de donde se escribió para los tesalonicenses. Pablo llega a Tesalónica y empieza a predicar. Ahora, tengan en mente algo, estaban tan llenos del Espíritu, tenían tal experiencia con el Espíritu, que cuando empiezan a predicar la gente se empieza a convertir. La gente empieza a recibir milagros, empiezan a ver los dones del Espíritu y empiezan a creer en Cristo. Recuerden que ellos no sabían quién era Cristo. ¿Ok? Luego dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Miren, algunos desocupados, ¿verdad? Algunos que no tenían nada que hacer. Dice, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, ¿quién es Jasón? Esa va a ser la otra pregunta que les voy a dar. ¿Quién es Jasón? Les voy a dar 10 segundos para que encuentren la respuesta. Ahí mismo está en ese pasaje. ¿Quién es Jasón? Que contéstele, se lleva el libro. No, no figurativamente, literalmente. ¿Quién es Jasón? ¿Cómo dijo? Jasón es el que recibió a Pablo y a Silas en su casa. Era el anfitrión, ¿ok? Se les voy a contar así rapidito para que no perdamos mucho el tiempo. Pablo y Silas, ¿perdón? Yo lo... Perdón, miren, Karina dice, es que yo lo conocía por Jason, no por Jasón. Es que esa me la podía con manzanas y no con naranja, ¿verdad? Gracias. Oigan esto. Pablo y Silas llegan a una ciudad que se llama Tesalónica, ¿ok?
En Tesalónica empiezan a predicar y se hospedan en la casa de Jasón. Ahora digan esto, estaban haciendo tanta obra y tanto poder en el Espíritu que los judíos se levantan y empiezan a acusarlos. Y cuando llegan a la casa de Jasón no encuentran ni a Pablo ni a Silas. Entonces lo que agarran es a Jasón y a su familia. Y vean lo que les dice en el versículo 7. Pero no hallándolos, perdón, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Oigan esto, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, hermanos, ¿vieron lo que les acabo de leer? ¿Qué fue lo que dijeron cuando vieron a Pablo y a Silas y todo lo que estaban haciendo? Le agarraron a Jasón y se lo llevaron ante las autoridades. ¿Qué dijeron? Estos son los que están, ¿qué dice? No dice alborotando. ¿Cómo dice? Trastornando el mundo. Lo están poniendo patas arriba. Le están dando vuelta a todo. Y solo son 2 personas. No es un ejército. No son 10,000. Ni mucho menos 50,000, son 2. Y esos 2 estaban dándole vuelta al mundo. Esos 2 estaban trastornando todo el ambiente, toda la ciudad. Y lo único que hacían era pararse y hablar con el poder del Espíritu Santo. Ahora lo que les estoy tratando de decir es, hermanos, yo sé que ustedes se enfrentan contra el mundo, contra la carne, contra el diablo, contra su familia en muchos sentidos. Pero quieren saber cómo van a lograr trastornar el mundo. Llénense del Espíritu Santo. Reciban más del Espíritu Santo, sean transformados por Él, y cuando vengan a sentir van a estar trastornando el mundo. Y en el trabajo van a decir, mira, aquel que viene allá, ese es el que tiene locos a todos porque habla mucho del Señor. ¿Ah? Llénense del Espíritu Santo. Ahora ya les he dicho en repetidas ocasiones, yo ya fui lleno, hace 15 años fui lleno del Espíritu Santo. Hace 5 años yo fui lleno del Espíritu Santo. Y les puedo dar citas cuando Jesús, por lo menos en 3 ocasiones, los llenó del Espíritu. Sean llenos del Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y eran llenos y salían. Y había algo que no entendían. Hasta que un día estaban allá en el aposento alto de los 120, orando unánime juntos. Y de repente en el día de Pentecostés se vino una fuerte voz, dice la Biblia en hebreo. Una fuerte voz que apareció y se repartieron sobre ellos lenguas como de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todo lo que había pasado anteriormente no entendían. Ese día cobró vida. ¿Saben por qué? Ahora les voy a dar una cita con esto. Miren, a ver, vámonos por favor a Juan capítulo 7. Amén. Vámonos al versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, vean esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Ahora, lo que estoy tratando de decirles es lo siguiente. Si quieren ir y transformar su generación, su ambiente, su familia, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Necesitan tener una nueva experiencia de dimensión más profunda con el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo es para aquellos que lo piden, para aquellos que lo buscan, para aquellos que lo anhelan. Para ellos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para una persona en particular. El Espíritu Santo no es para una persona especial. El Espíritu Santo es para todos aquellos que lo anhelan, que lo aman, que creen en la palabra del Señor. Ustedes pueden recibirlo hoy, pueden recibirlo mañana, pueden recibirlo sin medida, las veces que lo necesiten. Amén. Ahora, déjenme darles un versículo más y con ese vamos a terminar. Así. Vámonos a Lucas 11, por favor, disculpen. 11,
Vámonos al versículo 9, por favor. ¿Se acuerdan que en una reunión de oración les hablé de esta parábola de cuando Jesús dice del amigo inoportuno, del amigo que va e importuna al otro y le toca de medianoche, ¿verdad? Y dice, les digo que no por ser su amigo le va a dar el pan, sino porque le estuvo insistiendo demasiado, ¿verdad? Ahora, eso no nos habla de que el Señor sea malo y que le gusta que le estemos rogando. A lo que habla es de nuestro anhelo, de nuestro deseo. ¿Qué tanto usted añora y anhela el Espíritu Santo? Ya lo pedí una vez y no me lo dio, hasta ahí nomás se queda. Quizás no era para mí. No, hermano, vaya y importune al Señor y dígale, mire, venga delante de Él. Y yo les voy a confesar, ¿saben cómo oro yo muchas veces? Yo le digo, Señor, yo sé que estás ocupado, le digo yo. En serio. Yo sé que tienes tantas cosas que hacer. Tienes un plan maestro que hacer, tienes un propósito que cumplir. Y yo sé, Señor, que yo no soy el más apropiado, sé que no soy digno, sé que no soy merecedor, pero Señor, sé propicio a mi necesidad. Escucha mi oración. O sea, no existe tal cosa como llegar delante, aquí vengo, Señor, atendeme. ¿A qué horas? Y ¿saben qué? Un día que les hable de la oración les voy a hablar sobre la diferencia. ¿Saben que los fariseos, cuál creen que era el problema que tenían en su relación con Dios? Que cuando un fariseo se paraba delante de Dios, él sentía que tenía un privilegio de estar parado frente al Señor. O sea, que era una persona que tenía algo que otros no tenían para pararse delante del Señor. ¿Sí? Y se paraban delante del Señor y aquí vengo. Yo sé, porque ellos creían que la Biblia dice que Dios esperaba que ellos llegaran. ¿Sí? La Biblia dice que acérquense al Señor. Entonces ellos decían, Él está deseando que yo me acerque. Entonces en ese pensamiento ellos se acercaban al Señor como quien dice, aquí vengo. ¿Quieren que se los pruebe? ¿Se acuerdan de cuando Jesús dijo, en un lugar estaba orando un fariseo? ¿Verdad que sí? Ya se dieron cuenta. ¿Cómo decía el fariseo? Te doy gracias porque yo no soy como ese pobre publicano que está ahí. Gracias porque yo soy diferente, porque yo soy pueblo escogido, yo soy nación santa. Gracias porque yo soy un hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete, ¿verdad? Y gracias porque me han dado un lugar que nadie más tiene. Ese era el pensamiento fariseo, judío. Pero la Biblia dice que Jesús dijo que la oración que escuchó no fue esa. ¿Cuál fue la oración que escuchó? Señor, yo sé que no soy digno, sé que no lo merezco, sé que no tengo ni siquiera la oportunidad de poder pagar de alguna forma lo que tú has hecho conmigo. Sé que estás ocupado, sé que tienes otras cosas que hacer, pero Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Sé propicio a mí. Esa es la oración que Dios no rechaza. ¿Lo tienen? ¿Lo vieron? De eso se trata este hombre que fue importunó a su amigo. No de que no le quiso dar, sino que aún a pesar de la adversidad, persistió, perseveró. Amén. Luego dice el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Ahora lean conmigo el 11 fuerte, por favor. El 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No está hablando de pedir cosas materiales, está hablando de cuánto más nuestro Padre bueno nos va a dar el Espíritu Santo si lo pedimos. La gente agarra toda la oración y ese otro pasaje que les dije de que importunar, Señor dame el carro y dame la casa, y pasan orando 50 años por eso y nunca piden por el Espíritu. Nunca piden por ser llenos, nunca piden por una nueva revelación, nunca piden por crecer en nuestra estatura espiritual. Les aseguro una cosa,
Esto está haciendo referencia a mi crecimiento espiritual. El día que ustedes se sientan estancados, vayan, póstrense, ríndanse y diga: Señor Padre, tu palabra dice que si los malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tú no me vas a dar lo espiritual que yo necesito? De eso se trata esto. La llenura del Espíritu Santo no es para alguien especial. De hecho, es para aquellos que saben que no tienen nada especial, porque Él puede venir a perfeccionarse en nuestra debilidad. A Él no le interesa agarrar a los fuertes, a Él no le interesa agarrar a los grandes, a Él le interesa agarrar a los pequeños, porque los pequeños van a decir: yo no podía, cuando Él vino me llenó y entonces pude hacer todo. Por eso agarró a los discípulos, por eso agarró a los apóstoles, a los más pequeños, a los que no sabían nada, a los vil y menospreciados del mundo. A eso escogió, les dio su espíritu, los perfeccionó, los completó, para que el día de mañana no pudieran decir: fue por nosotros, sino que dijeron: fue porque el Espíritu Santo estaba sobre nosotros. Si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a aquellos que lo piden, que lo anhelan, que lo desean con todo su corazón? Yo necesito que esta sea una iglesia de gente llena del Espíritu. Y eso se obtiene en nuestro cuarto de oración. Eso se obtiene en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Porque una gente que esté llena del Espíritu va a poder trastornar al mundo. Va a poder trastornar su casa. Va a poder trastornar a sus hijos. Y van a decir, ya no van a decir: este viejo loco a saber qué se cree, sino que van a tener tanto del Espíritu que por su testimonio sus hijos van a llegar. Sus hijos van a creer. Su familia va a creer. Queremos darle vuelta al mundo. Queremos poner atrás, patas arriba a todo el mundo allá afuera y que sepan que hay un Dios vivo. Solo lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Solo lo podemos hacer con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Así es que bueno, esa es la quinta barra. Eso es lo que ellos tenían y vamos a seguir trabajando. Quería ahora darles la otra parte del estudio, pero ya se me hizo tarde. La otra semana, si son constantes y vienen, voy a tratar de enseñarles cómo se recibe el Espíritu Santo. Amén. Hay formas de recibirlo, por supuesto que sí. No hay un paso específico, porque algunos los toman, solamente oran y ¡bum! Les cae el Espíritu. Pero hay otros a los que no les cuesta, a los que les cuesta mucho. ¿Verdad que sí? Yo conozco gente que tardó 8 años en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora eso no nos hace menos, sino que hay diferentes formas de recibirlo. Amén. Pero Dios es bueno y nos da su Espíritu sin medida a todos nosotros. Amén. Así es que bueno, pónganse de pie y vamos a orar en esta tarde. Por favor, vamos a orar.